Hola, queridos seguidores de escándalos de series turcas. Bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su me gusta, porque lo que vamos a contar hoy tiene a toda la industria mirando de reojo. El ex compañero de reparto de Barbatas Artex apareció de forma inesperada en el evento de lanzamiento de la nueva serie de Yağmur Yüksel, y su presencia encendió un fuego de rumores que no deja de crecer. ¿Será que la chispa entre los protagonistas de una de las historias más comentadas dentro y fuera del set vuelve a tomar fuerza? Vamos a desmenuzar cada detalle. Todo se puso en marcha cuando Yağmur anunció en sus redes la gala de su nueva producción, compartiendo una invitación muy cuidada y un breve adelanto lleno de energía. En ningún momento se insinuó que Barbatas figurara entre los invitados, y quizá por eso, cuando algunos asistentes juraron haberlo visto en la entrada minutos antes de que comenzara la alfombra roja, nadie se atrevió a confirmarlo. Hasta que allí estuvo, impecable con un traje negro perfectamente cortado y un brillo contenido en la mirada. Los periodistas se abalanzaron sobre él. Sus palabras fueron breves, pero abrieron la caja de Pandora. Siempre apoyaré los proyectos de Yağmur. Es una artista extraordinaria a la que admiro profundamente, soltó con una calma que parecía ensayada y a la vez absolutamente sincera. La reacción en redes fue inmediata. Imágenes de Bar en la alfombra roja, combinadas con la sonrisa luminosa de Yağmur desde el escenario, se propagaron como pólvora. Los fans escribieron mensajes que iban desde el romanticismo más desvergonzado hasta la nostalgia más feroz. El verdadero amor no se apaga, leía uno. Las almas que se entienden siempre se reencuentran, decía otro. La conversación pública cambió de tema en cuestión de minutos y la atención del estreno se volvió un mapa de miradas cruzadas e interpretaciones emocionales. Adentro, ya con la música subiendo y los flashes temblando, varios asistentes aseguraron haber notado miradas significativas entre ellos. Aunque no se sentaron juntos, la tensión se podía cortar con un suspiro. En un instante clave, mientras agradecía a su equipo y al público, Yağmur frenó el ritmo de su discurso y dejó caer una frase que resonó más allá del salón. A veces los caminos se separan para que, con ojos nuevos, podamos volver a mirar aquello que fue y sigue siendo especial. Estalló una ovación. Las cámaras, cómplices, captaron a Bar con una sonrisa leve, cálida, que muchos interpretaron como un gesto lleno de historias que no necesitan palabras. Minutos después surgió el primer testimonio que encendió aún más las suposiciones. Una fuente cercana a Yağmur aseguró que él había insistido en estar allí. Quería compartir este momento con ella. Eso lo dice todo, comentó, alimentando la expectativa de los que creen que nada en ese mundo de agendas y focos ocurre por accidente. La noche se estiró, las entrevistas continuaron y la fiesta se mezcló con la intriga. Horas después, ya cuando el ruido parecía calmarse, Bar publicó una fotografía en blanco y negro tomada desde el backstage. El encuadre mostraba a Yağmur de espaldas, lista para salir a escena, con la luz abriéndole un halo casi cinematográfico. El texto que acompañaba la imagen era sobrio y contundente. Cuando el talento y el coraje se encuentran, el arte florece. Bastó esa línea para disparar lecturas encontradas. ¿Mensaje cifrado? ¿Un simple reconocimiento profesional? Fuera lo que fuera, la conclusión generalizada era la misma, entre ellos, el vínculo parece intacto. Al día siguiente la prensa buscó declaraciones. Yağmur, prudente, respondió con una sola frase que dio más que hablar que una entrevista entera. A veces las presencias silenciosas dicen más que 1000 palabras. Mientras tanto, un técnico del equipo de producción confesó que Bar se había quedado largo rato tras bambalinas y que, poco antes de terminar el evento, ambos se habían escabullido para conversar a solas. Fue un momento muy íntimo, dijo, cuidando cada sílaba, como si temiera revelar demasiado. Incluso, añadió, habría habido un gesto que despertó suspiros en quien lo vio, las manos de ambos encontrándose, apenas, como si recordaran un idioma que solo ellos conocen. La memoria colectiva hizo el resto. Los fans empezaron a rescatar entrevistas antiguas, fragmentos de vídeos y frases que ahora parecían tener un nuevo brillo. En uno de esos clips, se escuchaba a Yağmur reconocer que Bar sabía hacerla reír en los días más complicados. En otro, él elogiaba la luz que ella aportaba al set, diciendo que trabajar juntos había sido uno de los capítulos más felices de su carrera. Las redes se llenaron de comparaciones, de capturas, de teorías que convertían cualquier detalle en pista.
2 días después del lanzamiento, fue Yamur quien subió la temperatura del rumor con un vídeo brevísimo. En foco sobre una mesa, 2 tazas de café humeantes, una frente a la otra. El encuadre, la luz de la tarde, la sobriedad del gesto. Todo recordaba una publicación de hace años de Bar, en la que él había mostrado exactamente la misma escena con una frase sobre el valor de las conversaciones que no necesitan foto. ¿Casualidad? ¿Homenaje? ¿Guiño? En paralelo comenzó a circular una foto borrosa, tomada en un hotel boutique del centro. 2 figuras que parecían ser ellos, riendo con la complicidad de quien no ha olvidado lo que importa. A pesar del torbellino, la representante de Yamur fue tajante ante las consultas. Ella aprecia el cariño del público y está concentrada en su nuevo proyecto. Por ahora, no hará comentarios sobre su vida personal. El intento de poner paños fríos tuvo el efecto opuesto. Cada gesto fue examinado con lupa, cada mirada compartida se transformó en titular, y hasta el estilo de las frases en sus redes fue leído como si cada punto y cada silencio escondiera un mensaje. La etiqueta con los nombres de ambos volvió a ganar fuerza entre los usuarios más fieles, y la conversación colectiva se convirtió en una novela por capítulos que parecía escribirse en directo. Como si faltaran análisis, un especialista en lenguaje corporal, invitado a un programa en vivo, dejó una interpretación que avivó aún más la llama. La forma en que él la mira, la sonrisa apenas insinuada, el leve gesto de inclinar la cabeza. Eso supera la admiración profesional. Ahí hay emoción contenida y nostalgia, sentenció. Casi al instante empezaron a circular montajes con música romántica y escenas de sus proyectos pasados, mezcladas con imágenes recientes. El relato común era hermoso y cruel a la vez, lo que vivieron, lo que interrumpieron, lo que podría continuar. Pero hubo un detalle adicional, uno que no todos notaron al principio y que con el paso de las horas, ganó peso propio. Alguien cercano al entorno de Bar deslizó que tras esta reaparición pública al lado de Yamur, él habría decidido rechazar 2 ofertas internacionales de primer nivel para permanecer en la ciudad y cerca de su círculo. El argumento oficial, aseguraron, es que quiere priorizar un calendario flexible. Sin embargo, para los más atentos, el gesto parecía otra pieza del mismo rompecabezas, elegir quedarse, aun cuando el mundo allá afuera lo llama. Lo cierto es que hasta ahora, no existe confirmación de un proyecto conjunto. Ningún comunicado, ningún anuncio. Solo movimientos sutiles, palabras medidas, imágenes que se cuelan y multiplican los significados. Cada paso, cada silencio y cada publicación mantienen a la audiencia en vilo, como si todos esperaran un próximo capítulo capaz de ordenar la historia y al mismo tiempo volverla a abrir. Tal vez, dicen algunos, la respuesta no será un gran acto público, sino una escena sencilla. Una conversación a solas, la misma tranquilidad de 2 tazas de café, una mirada que termina de decir aquello que no se atrevieron a pronunciar cuando las cámaras estaban encendidas. En medio de este ruido encantador, es imposible no recordar cómo se conocieron en el set, el magnetismo inmediato, la forma en que los personajes que interpretaron parecían robarles gestos reales. Su química, que tantos celebraron, estaba construida sobre algo más que técnica. En entrevistas antiguas, ellos evitaban las etiquetas, pero dejaban pistas, respeto, confianza, risa. En escenas complejas el ojo entrenado podía detectar esa extraña facilidad con la que 2 personas se encuentran el ritmo en el mismo compás. Quienes trabajaron con ellos hablan de miradas que no se ensayan, de silencios que sostienen a 2, de esa complicidad que no se puede fabricar. Por eso cuando Bar cruzó el salón aquella noche con el traje negro que tantos describieron como impecable, y cuando Yamur detuvo su discurso para pronunciar aquellas palabras sobre caminos y nuevas miradas, el público no escuchó una frase aislada, sino un eco. Como si el pasado hubiera regresado, no para repetirse, sino para ser leído con otra luz. En las fotos en blanco y negro, en el murmullo de backstage, en los pasos que no se oyen pero dejan huella, había una verdad que no pedía permiso, algo entre ellos persiste, aun cuando no tenga nombre oficial. La pregunta inevitable queda flotando. ¿Qué significa todo esto? ¿Fue un gesto de apoyo entre colegas o el preludio de una reconciliación? ¿Se reencuentran para la pantalla o para la vida real? Las respuestas por ahora se esconden detrás de miradas y discretas coincidencias. Pero el público, siempre fiel a su propia intuición, ya tomó partido. Están quienes sueñan con verlos protagonizar una nueva historia,
y quienes, sin exigir títulos ni etiquetas, solo desean que sean felices, juntos o por separado, con la madurez de haber comprendido lo que los unió y lo que los separó. Desde aquí seguiremos atentos, recogiendo los indicios, escuchando a las fuentes, y sobre todo, respetando los silencios que dos personas eligen guardar cuando todo el mundo les está mirando. Porque quizá ahí reside el encanto de esta trama, en el límite delicado entre lo público y lo íntimo, entre lo que una cámara capta y lo que un corazón recuerda. ¿Ustedes qué piensan? ¿El movimiento de Bar fue una señal de acercamiento? ¿Les gustaría volver a ver la dupla con Yağmur, ya sea en la televisión o en la vida cotidiana? Déjenlo en los comentarios y no olviden suscribirse a Escándalos de Series Turcas para recibir más actualizaciones exclusivas, contadas con el pulso y la emoción de quienes viven el espectáculo como ustedes, con el corazón en la mano, los ojos bien abiertos y la esperanza de que las mejores historias, a veces, regresan cuando menos lo esperamos. Mientras tanto, la ciudad sigue su rutina y el set de la nueva serie de Yağmur no se detiene. Ella entra y sale del plató con una serenidad que desarma, concentrada en sacar adelante un proyecto que, según dicen, la muestra en una versión más arriesgada. Él, por su parte, aparece y desaparece en espacios conocidos, saluda con una cortesía exacta y esquiva, y deja que la curiosidad haga su trabajo. Puede que vuelvan a cruzarse ante la mirada de todos, o puede que lo hagan en silencio con esa discreción que han aprendido a usar como escudo. El futuro, por ahora, se escribe con puntos suspensivos. Pero qué potente puede ser un punto suspensivo cuando lo precede una historia como la suya. Y si aquella foto en blanco y negro y aquella mesa de 2 cafés fueron casualidades, han sido casualidades prodigiosas, capaces de recordarnos por qué la gente se enamora de las series, de los actores y de las tramas que interfieren con la vida. Porque en este juego de luces donde nunca se sabe si estamos ante un guión o ante la verdad, hay algo que nadie puede negar: cuando el talento y el coraje se encuentran, el arte florece. Y cuando dos personas que se conocen de verdad se miran otra vez con ojos nuevos, el mundo, por un segundo, se queda en silencio para ver qué sucede después.